Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga, pero muy bienvenidos a Vida para Todos. Federico y Flor, desde San José de Costa Rica, compartiendo con ustedes, como cada tarde, una palabra del Señor. Damos gracias al Señor, porque hoy tenemos compañía, ¿sí? Tenemos la compañía de Ligia y de Adriana, que nos están acompañando aquí en casa. También le mandamos un cariñoso saludo, aunque están aquí, ¿no? Y también a la familia que está allí en Pérez Celedón, un gran cariño para ellos, ¿sí? Un beso para todos ellos, un gran cariño para esa gente hermosa que nos bendice tanto. Muy bien, hoy queremos saludar a algunos amigos también que han estado ayer, en el programa de ayer, ¿se acuerdan? El programa de ayer, hoy queremos saludar, ayer hubo un lindo número de gente, Marcos Peloso, de aquí de San José, amigo Marce Herrera, un saludo para ella, Ale Criscuolo, ¿sí? Ale Criscuolo, un gran saludo para Ale, Victoria Alejandra Benvenuto, allí en El Salvador, ¿sí? Un cariño para ella. Para Vicente Ángel Fernández, allí en Chile, Pastor Vicente, un saludo para usted. Patricia Noemí, Karina Peloso, allí en Morón, Buenos Aires. Adriana Cascante Pérez, allí en Pérez Celedón, ¿sí? María Concepción Aria Torres, en Perú, un saludo para ella. Yeudi Barbosa Castro, allí en Pérez Celedón, también un cariño para él. Jessica Calderón Mesa, en Santiago de Chile. Florencia Núñez, un abrazo para mi hija hermosa. Para Lilia Ríos también, para Miguel Andrés, Cristóbal Hernández Zamora. Ahí está firme Cristóbal, siempre viéndonos desde Tandil, ¿sí? Provincia de Buenos Aires. Ezequiel Medrano, allí en Pérez Celedón. Adriana González también nos ve, un saludo para ella. Y Giselle Díaz, María Julia Comas, allí en, creo que es El Dorado, por allí, Quilmes, ¿no? Quilmes. Pastor Roque Oviedo, en Alejandro Corro. Y David Emanuel, allí, mi hijo, en El Calafate, también para su esposa, un gran cariño, ¿no? Para la esposa de David, ¿cómo se llama? Marcelita Eddy. Se me fue el nombre, Marcelita Eddy. Se me escapan los nombres a mí, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Muy bien, vamos a la palabra de hoy, ¿qué le parece? ¿Ha escuchado alguna vez la frase alineado a su voluntad? Alineado a su voluntad. Me gusta esa frase, alineado, ¿no? Alineado a su voluntad, podríamos verlo como si fuese la línea del ferrocarril, ¿no? Las vías del ferrocarril que van en paralelo. Pero eso es, digamos que una de las vías está alineada a la otra vía, pero eso no es realmente lo que el Señor quiere decir, porque alineado sería caminar a la par de, y Dios no quiere que caminemos a la par de, sino con Él, en su voluntad, ¿no? Podemos caminar alineado a la voluntad de Dios como las vías del ferrocarril, pero en realidad estaríamos yendo cada uno por su lado. Él va por su lado y yo por mi lado, ¿no? Nunca se juntan. Pero eso no es alineado. Alineado es estar bien al lado de Él, caminar con Él en su voluntad. Quiero hablarles un poquito de este tema hoy. Alineado a su voluntad. Para ello vamos a mirar un poco el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 8-28. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28. Una de las cosas que el Señor nos dice en este pasaje, dice que nada Él hace por sí mismo, sino que todo lo que hace, lo hace según ha sido enseñada por el Padre. Dice que lo que Él habla lo que el Padre le dijo. Es decir, nada hago por mi cuenta. Este es el mejor ejemplo que tenemos en la Escritura de la rendición a Dios, ¿no? El mejor ejemplo de la rendición a Dios lo encontramos en la persona de Jesús. Él estaba realmente alineado a los deseos de Dios, no a sus propios deseos. Vuelvo a repetir la historia de alineado como las vías del ferrocarril. Puede que parezca que estés caminando al lado de Dios, ¿sí? Pero si estás caminando al lado de Dios y nunca te unes, como las vías del ferrocarril, en realidad nunca estás con Dios. Caminas en paralelo, no estás con Dios. Caminar alineado en Dios,
de la mejor manera, como dice aquí Jesús, nada hago por mi cuenta, es hacer lo que hace Él, ¿no? Es hacer lo que hace Él. Dice, según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús no hablaba nada que fuera de Él, sino que hablaba exactamente aquello que el Padre le mandaba. Por eso encontramos este ejemplo de rendición espiritual. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿no? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, el levantamiento que describió Jesús no tenía nada que ver con exaltar a Jesús de la manera en que normalmente pensaríamos. No se trataba de conseguirle aplausos y celebridad, más bien tenía que ver con elevar a Jesús del piso en una cruz, Cuando Jesús fuera crucificado, y escuche esto, cuando Jesús fuera crucificado, verían entonces la obediencia perfecta del Hijo al Padre. Verían que realmente Él no estaba haciendo nada por sí mismo. No era fácil cumplir con la voluntad explícita de Dios. El Padre quería que el Hijo fuera crucificado, que muriera por nuestras culpas, que muriera por nuestros pecados. Esa era la voluntad del Padre. Y Él se alineó no a su voluntad. Justamente cuando Él ora en el Getsemaní, en la noche previa a ser crucificado, Él dice, que se haga tu voluntad y no la mía. Él está pidiéndole al Señor que no se haga lo que Él desea, es decir, Él tenía su propia voluntad. Él podía haber hecho lo que Él quería, es decir, bueno, justamente su deseo era no ir a la cruz. Él dice, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero el silencio del Padre otorgó, ¿no? El silencio otorga, dicen algunas frases, ¿no? El silencio otorga. El silencio del Padre le otorgó entonces que el Padre estaba realmente complacido con que Él se entregara en la cruz por nuestras culpas. Él iba a morir por todos los seres humanos, por todos aquellos que pecamos, por todos aquellos que nos hemos desviado. Es decir, esa era la alineación de Jesús, la rendición perfecta, la rendición, el mayor ejemplo de rendición a Dios lo encontramos en la persona de Jesús. Este era el mejor ejemplo que podemos encontrar. Yo creo que es lo mejor que podemos encontrar en la Biblia. Y cuando Jesús fue crucificado, el Padre vio la obediencia, pero la obediencia perfecta del Hijo al Padre. Si queremos realmente tener bendiciones de parte del Señor, tenemos que ir aprendiendo. Esto es un proceso. No es que de la noche a la mañana uno ya está haciendo la voluntad de Dios. No, es un proceso. No es sencillo porque tenemos voluntad propia y siempre estamos pretendiendo hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere. Pero cuando Jesús fue crucificado y hablaba de la muerte en la cruz, una muerte horrenda, una muerte dura, una muerte difícil, no era algo que nadie querría, pero Él lo hizo para aferrarse a la voluntad del Padre. Su levantamiento sería en cierta manera una vindicación, ¿no? Entonces será manifiesto que había actuado y hablado a través de la autoridad del Padre. Un cumplimiento. Por eso el Padre dice, no, ahí vamos a leer el próximo versículo, el versículo de Juan 8:29, el versículo que sigue. En el primer versículo Jesús dice, nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo, ¿no? Alineado a su voluntad. Juan 8:29 dice, porque el que me envió, esto es el Padre, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, y añade, porque yo hago siempre, escuche esto, yo hago siempre lo que le agrada. Esto habría que hacer un marco, en una marquesina gigante y poner, este es el principio de vida de un cristiano, no hacer siempre lo que nos agrada o lo que me agrada, sino hacer lo que le agrada al Padre. Realmente Jesús estaba obedeciendo, alineado a su voluntad, diciendo, el que me envió el Padre, dice, está conmigo. No está al lado mío. Fíjense que no dice está al lado mío, o no está de manera paralela conmigo, ¿no? Él y yo estamos acá, yo a mi lado y él en su lado, sino que dice, está conmigo. No me ha dejado solo, habla de estar juntos. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre está con él? ¿Por qué el Padre no le ha dejado solo? Porque yo hago siempre
Una de las frases preferidas de los seres humanos es: yo hago siempre lo que quiero, yo hago siempre lo que me place, yo hago siempre lo que me parece. Esa es una de las frases preferidas de los seres humanos. Pero Jesús nos enseña, un buen cristiano debería decir: yo hago siempre, la misma frase, yo hago siempre, pero lo que le agrada al Padre. Amén. Esta es la manera en que podemos estar alineados a su voluntad. A veces decimos que hacemos su voluntad, pero no lo estamos haciendo, sino que hacemos nuestra propia voluntad. Ahora, Isaías 53, versículo 7 dice lo siguiente. Isaías 53, versículo 7 dice: angustiado él, hablando del sufrimiento de Jesús en la cruz. Aquí está hablando proféticamente Isaías 700 años antes de este momento en que el Hijo se alinea con el Padre. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjense que dice angustiado él, es decir, en un momento crítico de su vida. Cuando uno está pasando por una situación muy angustiante, siempre fluye la queja, siempre fluye, ¿no?, aquello que está en nosotros, y ¿por qué estoy pasando esto? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Quién me hizo pasar por esto? ¿Para qué? ¿No? Pero dice, él estaba angustiado, él estaba realmente afligido por lo que estaba pasando. ¿Pero qué pasó? Dice la palabra, no hizo uso de sus derechos ni de sus poderes. Se sometió a su Padre y fue a la cruz en silencio. En silencio. Dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció, y vuelve a reiterar, y no abrió su boca. Qué interesante. ¿Queremos hacer la voluntad del Señor? ¿Queremos rendirnos realmente al Señor? ¿Queremos alinearnos realmente al Padre? Jesús nos mostró el mejor ejemplo de rendición en su persona, cuando Él dijo, yo no hago nada por cuenta mía. Él dijo, yo estoy alineado a su voluntad. Y Él no hizo uso de sus derechos o de sus poderes, sino que se sometió a su Padre y fue a la cruz en absoluto silencio. La pregunta aquí es, ¿qué debes rendir al Señor? ¿Qué cosa es lo que tienes que rendirle al Señor? ¿Tienes tu vida para rendirle? Ríndele tu vida. Dile al Señor, Señor, te rindo mi vida, te rindo mi mente, te rindo mi corazón, te rindo mis derechos, te rindo mis sueños, te rindo mis planes, te rindo mis metas, te rindo mi familia. No es fácil, ¿no? Te rindo mi profesión, te rindo mi oficio, te rindo mi negocio, te rindo mi economía, te rindo mis problemas y también mis necesidades. Te rindo mis vacíos, te rindo mis miedos, te rindo mi pasado, mi presente, mi futuro, te rindo mi tiempo, te rindo mi agenda, te rindo mis luchas, te rindo mis batallas internas. Creo que deberíamos tener un tiempo de oración y dejarte guiar por el Espíritu Santo y decirle al Señor, Señor, yo te lo rindo todo a ti. Hay una preciosa canción que dice, yo me rindo a Él. Y cuando decimos esta frase, yo me rindo a Él, lo que estamos diciendo es lo que Jesús hizo en este ejemplo de rendición alineado a la voluntad de su Padre. Él dijo, yo no hago nada por mi cuenta. Yo estoy alineado a la voluntad de Dios y no voy a hacer uso de mis poderes y de mis derechos, sino que voy a someterme al Padre y voy a hacer lo que Él quiere. Voy a ir a la cruz en absoluto silencio. Salmo 55, versículo 16 al 18 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. En cuanto a mí, si hay algo que tenemos que hacer en cuanto a nosotros, tenemos que decirle, Señor, en cuanto a mi persona,
yo me rindo todo. Lo que voy a hacer es, voy a clamar al Señor para que Él me salve. Y lo voy a hacer en la tarde, en la mañana, al mediodía, en toda hora voy a clamar porque sé que Dios va a oír mi voz. Salmo 55, 16, 18 dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Tal vez estás rodeado de problemas, estás pasando por una crisis bastante severa, bastante seria, pero dile al Señor, como dice la segunda parte de este salmo, Él redimirá. Él es el que va a comprar mi paz, la va a comprar a través del sacrificio en la cruz de la sangre derramada del Hijo en la cruz del Calvario. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, de lo que el enemigo pretenda hacerme. Aunque contra mí haya muchos enemigos, Él se encargará de redimirme, de comprarme, de protegerme y de guardarme. En cuanto a mí, yo puedo decir esto. En cuanto a usted, usted puede decir eso. En cuanto a mí, yo sé que debo humillarme en su presencia. En cuanto a mí, yo sé que necesito que Dios me revise, me escudriñe. En cuanto a mí, sé muy bien que debo clamar por misericordia. En cuanto a mí, yo sé que debo clamar por limpieza. Yo sé que debo insistir en buscarlo más y estar a sus pies. Mi alma sabe que debo derramar mi corazón delante de Él. Yo sé que debo dejar que Él pelee por mí. Eso es rendición. Yo sé que debo confiar y descansar en Dios. ¿Cuántas veces no descansas en el Señor? ¿Está tu cabeza dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta buscando soluciones? Cuando Él dice, descansa en mí, confía en mí, búscame más solamente, reposa en mí. En cuanto a mí, dirá el Señor, voy a dejar que Dios fluya a su manera. ¿Te atreverías a dejar que Dios fluya a su manera? Y de cuidarte de no ser un estorbo para que su gloria y su presencia fluya. Morir a tus privados intereses para dejar que Él te ponga, te plante, te bendiga en el lugar donde Él quiera. Hoy dile al Señor estas palabras. Hoy me comprometo a negarme a mí mismo. Hoy me comprometo a negarme a mí mismo. Y dejar que Él elija por mí y que su agenda y su plan fluyan en mi vida. Hoy me comprometo a una entrega total a Él y a una renuncia radical para que Él cumpla sus propósitos en mí y a través de mí. Todo es posible. Recuerda, Jesús nos mostró el mejor ejemplo de rendición. Él dijo, yo no hago nada por mi cuenta, absolutamente nada. Al contrario, obedezco a mi Padre, alineándome a su voluntad, no yendo en paralelo, alineándome a su voluntad. Me ciño a Él, me tomo a Él. No hago derecho, no hago uso de mis poderes ni de mis derechos, sino que me someto a lo que el Padre quiere y si a Él le place que vaya a la cruz, pues allí voy. Jesús nos ha dado el máximo ejemplo de rendición. ¿Para qué? Para que lo imitemos. Imita este ejemplo de Jesús. Y seguramente, de la misma manera que el Padre exaltó al Hijo, también el Padre te va a exaltar a ti y te va a bendecir. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Esto es todo por hoy. Mañana nos volveremos a encontrar aquí a las 6 p.m. hora de Centroamérica en Vida para Todos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.